En este video se va a ver cómo resolver un problema relacionado a la ecuación de continuidad. Dice, como parte de un sistema de lubricación para maquinaria pesada, un aceite incompresible se bombea a través de un tubo cilíndrico de 8 centímetros de diámetro a razón de 9,5 litros por segundo. En un primer punto nos pide calcular la velocidad del aceite. Siguiendo los pasos que vimos en el video de la secuencia para resolver un problema de física, lo primero que tenemos que hacer es ver qué datos tenemos en el enunciado. Nos dice fluido incompresible, ¿sí? Un aceite incompresible. También nos habla de un diámetro, un cierto diámetro. Y nos da un caudal, ¿sí? Tenemos un caudal de 9,5 litros por segundo que lo vamos a pasar al sistema internacional. Por lo tanto, multiplicamos por un factor de conversión de tal manera de que un metro cúbico sean 1000 litros, ¿sí? Entonces podemos cancelar los litros y nos queda como 9,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo. El caudal, ¿sí? Entonces, básicamente el ejercicio nos dice que tenemos una cañería, ¿sí? Circular, que tiene un cierto diámetro, y por medio del cual fluye un aceite de lubricación con este caudal. Y nos pide en este primer punto calcular la velocidad del aceite. La velocidad va a ser igual al caudal sobre el área. ¿Por qué? Sabemos que caudal, ¿sí? El caudal es igual a un volumen en un cierto tiempo, ¿sí? Ese volumen se puede obtener como el producto de una velocidad por la sección de la tubería, ¿sí? Por el área de la tubería. Acuérdense que la velocidad tiene una magnitud de longitud sobre una magnitud de tiempo, ¿sí? Entonces, si analizamos de esta ecuación las magnitudes, vamos a tener longitud sobre tiempo por longitud al cuadrado. Nos queda entonces longitud al cubo sobre tiempo. Longitud al cubo es la magnitud o la dimensión, perdón, de volumen, ¿sí? Entonces nos queda volumen sobre tiempo, por lo tanto es caudal. Entonces, como el caudal es igual al volumen o la sección de la tubería, ¿sí? Podemos decir que el volumen es igual al caudal sobre el área, ¿sí? Y entonces es la ecuación que tenemos acá. Volumen es igual al caudal sobre el área. Sería el caudal, los 9,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundos sobre el área de la sección del tubo. Esa sección va a estar dada por la sección de una circunferencia, ¿sí? Que viene a representar el tubo, que va a ser igual a pi por el diámetro del tubo al cuadrado sobre 4. En este caso lo que hice ya fue convertir los centímetros a metros, ¿sí? Acuérdense siempre compatibilizar las unidades. Estamos trabajando en el sistema internacional. Por lo tanto, bueno, realizando la operación nos queda que el área es igual a 5,03 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Reemplazamos en la ecuación y nos queda que la velocidad del fluido del aceite de lubricación es igual a 1,9 metros segundos. Con esto entonces ya estaríamos respondiendo la primera pregunta. Entonces, la velocidad del aceite para este caudal, ¿sí? En una tubería de 8 centímetros de diámetro debe ser igual a 1,9 metros segundos. En el apartado B, el ejercicio nos dice, si el diámetro se reduce a 4 centímetros, ¿qué nuevos valores tendrán la rapidez, o sea la velocidad, y el caudal del fluido? Nuevamente tenemos que anotar qué datos tenemos.
¿sí? Acuérdense que estamos hablando de un fluido incompresible como primera instancia. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el diámetro 1, que es del punto A, ¿sí? Que es igual a 8 centímetros, y que en el punto B nos dice que se reduce a 4 centímetros. Entonces nosotros estamos teniendo un caso tal que viene un caño, ¿sí? Con un cierto diámetro 1, que se reduce hasta otro diámetro, hasta otro caño de diámetro 2, ¿sí? Se reduce. Entonces por acá vamos a tener el caudal. ¿Está? Teníamos también, esto ya sería dato, ¿sí? Lo del apartado A sería dato, que sería el área 1, que sacamos anteriormente, y el área 2 que ya podemos sacar de la tubería reducida, ¿sí? Como pi por diámetro 2 sería, ¿sí? Al cuadrado sobre 4. Nos queda igual a 1,3 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bueno, estamos hablando de un fluido incompresible. ¿Qué quiere decir esto? Que el caudal va a ser constante, ¿sí? El caudal va a ser o tiene que ser, debe ser constante. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el caudal en 1 debe ser igual al caudal en 2, ¿sí? Si recuerdan, anteriormente hablamos de que el caudal era la velocidad por el área, ¿sí? Entonces esto quiere decir que la velocidad en 1 por el área 1 tiene que ser igual a la velocidad en 2 por el área 2. Fíjense ahora qué datos tenemos para esta ecuación. Tenemos la velocidad 1, tenemos el área 1, tenemos el área 2 y tenemos la velocidad. Y nos falta sacar justamente la rapidez, ¿sí? La velocidad 2. Entonces, el caudal va a ser el mismo porque es un fluido incompresible. La respuesta para esto sería: el caudal es constante, por lo tanto, caudal 1 es igual al caudal 2, que va a ser igual a eso que dice ahí, 9,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo. ¿Ahí está? Esa sería la respuesta. Por otra parte, la velocidad 2 entonces va a ser igual a esto, a esta expresión que tenemos acá. Esta expresión, ¿de dónde sale? Sale de esta, de la que está acá. ¿Cómo? Bueno, tenemos la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. ¿Sí? Nosotros necesitamos despejar la velocidad 2. Por lo tanto, va a ser igual a velocidad 1 por el área 1 sobre el área 2. Esto sería igual a la velocidad 2. Y es lo que está escrito acá. Reemplazamos los valores y nos queda que la velocidad 2 es 7,4 metros segundos. Conclusión. Este ejercicio es una aplicación directa de la ecuación de continuidad, ¿sí? La que nos dice que el caudal es igual a la velocidad por la sección y es igual a constante, ¿sí? Es constante. Por lo tanto, siempre que el fluido sea incompresible, ¿qué quiere decir eso? Que no se puede comprimir o que se desprecia que ante una elevada presión disminuya su volumen, ¿sí? Eso quiere decir. Supónganse que nosotros tenemos un pistón, ¿sí? Un pistón. Entonces, esto está lleno de un cierto fluido. Supónganse agua, ¿sí? Nosotros, a través del émbolo de ese pistón, podemos incrementar la presión, ¿sí? Le ejercemos una cierta fuerza, se traslada a través de la sección de este émbolo
y se convierte en una presión sobre el fluido. Si nosotros no estamos considerando cambios de volumen por ese aumento de presión, estamos hablando de un fluido incompresible. Caso contrario sería compresible, ¿sí? Entonces, para fluidos incompresibles es válida la ecuación de continuidad y por lo tanto el caudal va a ser siempre constante, ¿sí? Entonces el caudal va a ser igual a la velocidad del fluido por el área o la sección transversal, ¿sí?, del conducto, igual a constante. Un ejemplo práctico de esto es cuando nosotros estamos regando, por ejemplo, unas plantitas, ¿sí? Estamos regando unas plantitas. Y estamos con una manguera, así. Por lo general, la distancia a la que va a llegar el chorro de agua va a depender, sí, de la velocidad con la que sale y también de la presión de la red de agua. Como ustedes se pueden imaginar, si nosotros reducimos la sección, ¿sí?, de la manguera, viene la manguera y nosotros apretamos la manguera, la destruimos un poco, reducimos esa sección, por como vimos en el ejercicio, la velocidad del fluido va a tener que ser mayor. La velocidad va a tener que aumentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sección disminuye, ¿sí? Ya que siempre el producto tiene que ser constante. O sea, el producto de la velocidad por la sección, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos nuestra manguera y apretamos esto con las manos, el fluido, o sea, el agua, por ejemplo, va a poder llegar a una mayor distancia porque sale a mayor velocidad, ¿sí? Esa es una explicación práctica o aplicación, ¿sí?, de lo que acabamos de ver. ¿Está? Entonces, básicamente, este ejercicio es aplicar la ecuación de continuidad, ¿sí?, y ver esta relación que acabamos de decir recién sobre cómo afecta tanto la velocidad y la sección en la ecuación, ¿sí? Son directamente proporcionales. Fíjense, el caudal es directamente proporcional a la velocidad y a la sección. ¿Qué quiere decir? Que si el caudal es constante, al disminuir la sección por una reducción, como en el ejercicio, o si nosotros apretamos la manguera y se reduce la sección libre que puede salir el fluido, la velocidad tiene que aumentar. No queda otra, porque si no, el producto no sería constante.